Ok, usted nació en un hospital o nació en una casa. Bueno, yo nací en Playa Hermosa porque me cuenta mi mamá que no le dio tiempo de salir y que yo nací ahí en Playa Hermosa, exactamente detrás de Palmareños, de Bar Palmareños. Ahí estaba la casa de nosotros, que ¿Qué fecha de nacimiento tenés vos? 10 de agosto de 1976. Después, digamos, usted, bueno, ahí nació, se crió en Playa Hermosa. ¿A qué escuela fue? Yo hice mis estudios en la escuela en Playa Hermosa adentro, no sé, esa Calle escuela, Hermosa, Calle así. Hermosa, sí, ahí en Calle Hermosa adentro, fue la escuela que asistí, íbamos desde ahí, desde Palmareños hasta allá, que son como, Ahí sacó el sexto. ahí saqué el sexto. ¿Recuerda qué maestros tuvo? ¿Algunos Tuve maestros? maestros a Martín Varela. Varela Castro, Martín Castro Varela creo, y un muchacho William de Orotina. Sí, sí. Solo los dos. Creo que sí, son los que nosotros tuvimos. ¿Qué compañeros tuvo usted ahí en ese trayecto de la escuela? Que usted recuerde nombres de compañeros. Y yo me crié con toda la gente de Playa Hermosa, ahí tuvimos... ¿Quién estaba en esa, qué es su me generación? acuerdo bueno, Lidia, Luis, todos estos muchachos cedeños, con Paola, Retana, bueno, que eran menores que nosotros, pero estaban en la escuela. Después Carlos Godínez, Ronald Godínez, había un montón, nada más que en el grado que yo estaba éramos pocos, éramos poquitos en realidad. Esa escuela era una escuela... ¿Cómo era el trayecto de la casa suya a la escuela? ¿Cómo era? ¿Qué casas habían? ¿Por dónde pasaban? En ese entonces, sí, nosotros que eran 2,5 kilómetros, casi 3 kilómetros, íbamos a pata o íbamos en bicicleta cuando ya teníamos. Cuando ya logramos tener bicicleta, íbamos en bici, pero sí, casi todo el trabajo lo hacíamos en... ¿Qué casas había ahí o no había ninguna casa hasta llegar a Cuando la eso escuela? estaba apenas comenzando el Calle Hermosa. barrio, sí, Calle Hermosa no, estaba... ahí habían pocas casas, la de la torre, que es ahí por donde está ahorita... Sí, entre la escuela y donde Giuseppe, digamos, ahí. Sí, después estaba dentro de la finca que está dentro de la escuela, que lo que es ahora Ópera Salvaje. ¿Alguna anécdota de algo, algún animal que le saliera, un susto, algo en ese entonces de esa escuela? O sea, cuando iban usted a la escuela o no había nada. Me acuerdo que no, que nosotros teníamos una niñez muy inocente. Para nosotros, por ejemplo, pasar por todas esas fincas y meternos a un árbol que estaba ahí sobre la orilla de la cerca y robarse unos mangos era un montón. Y todo lo hacíamos rapidísimo y asustadísimos. Claro, no era lo correcto, pero en esos tiempos habían árboles frutales por todo lado. Y ahí nos metíamos a la orilla de la cerca y todo era un miedo porque no eran cosas que se debían hacer. Pero lo más que hacíamos era eso, pasar ahí agarrando mangos. Y una vez que le pedí la yegua, yo soy malísimo para los caballos, y le dije a Paola que si la yegua que ellos traían era muy mansa, me dijo, sí, ándale mansísimo. Hasta Wendy viene en esa yegua. Y la agarré y se desbocó 1 kilómetro y apenas la agarré saliendo a la costanera. O sea, apenas se detuvo. Entonces, yo a un caballo no lo toco, no me monto. Se quedó traumado, digamos. Pero sí, cosas de esas. Era una época muy sana. Era muy sana. Nosotros lo que hacíamos era llegar a la casa, jugar bola. Jugábamos bola todo el día. Bueno, las clases, todos los recreos jugábamos bola. Llegamos negriticos a la casa. Y el maestro Martín ya jugaba con nosotros a veces, y bueno, a veces aquella regañada, como que mami nos pegaba porque llegamos susiticos, pero era lo que nosotros hacíamos y nos gustaba, y era lo único prácticamente, jugar escondido ahí entre el maíz y todas las hortalizas que hacíamos, porque ahí se hacía agricultura, se sembraba y se hacía agricultura, era un lotecillo grandecillo, entonces se vivía todo eso. Creo que... La escuela, cuando pasaron al colegio, ¿a dónde fueron al colegio? Después nosotros fuimos al colegio a Parrita. Me acuerdo que entramos al colegio Parrita con Calchillo, con mi hermano.
De hecho, él se quedó un año esperando para entrar juntos. Mi mamá lo hizo esperar. Y entramos juntos a Parrita. Y creo que también Parrita era un colegio que en ese momento, y ahí no se veía a nadie fumando, ni nada con alcohol, ni mucho menos. O sea, yo estuve hasta 10º ahí. Saqué el 10º y nunca supe lo que es ver a nadie fumar en los baños. ¿Recuerda algún nombre de profesores que le dio a usted? Ah, sí, claro, nosotros tuvimos a Donay, que era profesor de mecánica, Luis Cerdas, tuvimos el profesor Armando Rodríguez, Armando, no me acuerdo el apellido exactamente, pero era de Quepos, era el profesor guía, un señor que le tuvimos mucho aprecio, nos ayudó montones, era profesor guía. Y tuvimos muchos profesores, pero esos profesores nos marcaban a uno porque eran muy amigos y también se relacionaban con el fútbol, que toda la vida pues fui fiebrísimo para el fútbol y eso nos relacionaba con los campeonatos del colegio, con todas las cosas de fútbol sala y fútbol salón. Entonces sí fueron profesores que tuvimos mucha amistad ahí, Roger Godínez, profesor Roger Godínez, que también era profesor de mecánica. Y tuvimos ahí bastante cercanía con ellos. ¿Compañeros de clases, alguno que recuerde? Sí, un montón. Lee, por ejemplo, Lee, nosotros un muchacho ahí que fue muy allegado a nosotros. Eric, Agüero, que era compañero de aquí de Jacob. Bueno, tuvimos muchos ahí, Roy. Éramos una banda grandísima. También me acuerdo del director, Garita. El apellido Garita. Sí, era Gilbert Garita. Teníamos mucho aprecio. Llegó hasta cuarto de colegio. Sí, yo llegué hasta cuarto de colegio porque en eso se dio la oportunidad de dedicarme como al fútbol, de probar. Y nosotros acá no teníamos prácticamente solo los Juegos Nacionales, que fue lo que yo competí un poquillo a nivel de 12 años, que era muy joven para hacerlo, pero era la única competencia, entonces lo hacía ahí. Y cuando llegaron los 14 años, 15, me salió una prueba para hacer en la selección nacional, entonces fui a la selección nacional a hacer la prueba, fue cuando yo quedé y todo esa historia. Se fue de Playa Hermosa tuve que ir para radicar a San José. Sí, tuve que tomar la decisión ahí. ¿Allá ya no estudió? Sí, claro, pues yo seguí, sí, porque yo iba de 10º, pero al hacer las pruebas en la selección nacional y haber quedado, después fui a San José nuevamente a hacer otras pruebas más, ya las últimas, y ya quedar entre los 26 que habían de la selección, me habían dejado como 28. Ese grupo ya tuvo que radicarse en San José, habíamos muchachos de Punta Arenas, de Limón, yo de Jacob. En una casa que alquilaban. Sí, sí, yo estuve haciendo, también fue un muchacho aquí de Jacob Ríos, José, Pepe, nosotros le decíamos Pepillo, y Pepe estuvo allá, todo el proceso ahí también de eliminatoria, ese de pruebas, y en las últimas no siguió, no quedó, y el único que quedé fui yo, y entonces ahí tuve que ya irme a vivir allá. En ese cambio que vos llegaste a San José, de ser un costeño a San José, ¿fue un poco difícil o se adaptó rápido? Yo creo pues sí es difícil, porque nosotros teníamos un estilo de vida un poco tranquilo. Lo que pasa es que también la emoción, el sueño, porque aunque yo nunca tal vez pensé que soñaba, ni pensé, me llegué a imaginar que pudiera ser un jugador de primera división y jugar, creo que se me fueron dando las cosas y esa ilusión crecía y entonces yo no lo sentía tanto. Se acopló un poco. Sí, creo que uno se adapta, tuve muchos amigos en la selección, uno hace grupo, tuve la dicha de topar con mucha gente que me ayudó. Yo estaba con un tío Marcos ahí en Salas, que fue el que me acogió y eso tengo que agradecérselo toda la vida. Marcos y Seidi pues allá estuvieron, después yo de ahí me pasé a una casa club y bueno, ya después
¿Cuántos años vivió allá en San José, bueno, en eso del fútbol? Prácticamente me radiqué después de la selección, yo me radiqué allá porque pasó el proceso de selección infantil, que fuimos a un premundial, y era sub-17, entonces estuve todo el proceso 16 y 17 años allá. Después al quedar, no pudimos clasificar, quedar la selección sin nada que hacer, por lo menos un año, tomé la decisión de buscar un equipo donde poder competir. ¿De qué edad en ese momento fue que tomó la decisión de ya dedicarse a un equipo de Yo tenía 16 años y medio, volvimos de la eliminatoria, y al volver de la eliminatoria me dijeron, Randall, ¿qué va a hacer? Entonces yo, bueno, no, voy para Jacó, pero en Jacó no hay competencia, juegos nacionales, usted es un jugador de selección nacional, viene la selección sub-20 y ustedes son la base para la selección sub-20 y necesita competir y entrenar todos los días como con miras a un profesional. Entonces empezamos a buscar un equipo de primera división que tuviera liga menores, entonces estuve con Saprissa, hablando con la liga y con Heredia, y al final decidimos pues entrar a Heredia, que se me abrió las puertas, habían varios compañeros de Heredia en la selección y entonces estaba sin equipo y hablamos con la dirigencia de Heredia, por supuesto que tenían interés, era un jugador de selección, entonces integré el equipo infantil. Se puso a radicar en Heredia entonces. Sí, ya tuve que tomar la decisión de irme a vivir, ya de ahí me pasé a vivir donde, me quedé viviendo en San Rafael abajo, Desamparados, ¿no? Vivía en San José todavía, donde una prima, Flor, que también le agradezco montones a Flor y a Chavarría, que eran los que me acogieron ahí como 2 años, y yo vivía prácticamente y viajaba desde San José hasta Heredia. Tomaba 2 buses, de San Rafael abajo a Desamparados a San José y de Heredia, de San José a Heredia, y entrenaba y me volvía. Eso lo hacía todos los días de la semana y jugaba los... ¿Cuánto le duró el fútbol ahí? Yo estuve, mi historia llegó en el Club Sport Herediano hasta infantiles. Yo jugaba con infantil, con juvenil, estaba con los dos. Mientras se hizo la selección juvenil de Costa Rica, que fue la que yo fui a integrar, ya en el proceso de 20 años, 18, en realidad es sub-20, llegan al mundial con 20 años, entonces a los 17 y medio más o menos comenzamos el proceso, casi terminando los 18 estábamos en la selección, fuimos al premundial, yo estuve en el proceso de selección juvenil, de ahí fui a la selección juvenil. Técnico de la selección infantil fue Henry Duarte, y después en la selección juvenil, en la selección infantil tuvimos a Henry Duarte, a Manrique Quesada y a Fernando Montero, que eran el cuerpo técnico de nosotros. Después en la juvenil el cuerpo técnico lo integró Luis Roberto Cibaja, y entonces ya estuvimos ahí el proceso. ¿Usted estuvo en el fútbol? ¿Hasta cuánto tiempo? ¿Hasta cuánta edad estuvo en el fútbol entonces? Mi carrera fue hasta los 25 años. 25, ya 26 años, a los 26 dejaste de jugar. Sí, pero igual ya después de juveniles yo me fui para Punta Arenas, estuve en Municipal Punta Arenas y hice mi carrera profesional ya a nivel de primera división ahí. Después de la juvenil hubo un problemita ahí con Heredia que no nos tenía en cuenta para el equipo de primera división. Ya teníamos prácticamente casi tocando los 18 y ya había estado en banca 2 partidos con Heredia a nivel de primera. Entonces yo le solicité a Heredia que me prestara, pero un equipo de primera división. Para jugar. Y en ese tiempo no le dieron importancia, no sé, o tal vez no había tiempo, no sé, la dirigencia no acordamos bien. Y ellos me querían prestar la segunda división, entonces yo tomé la decisión de quedar libre, porque en eso cumplía 18 años, y quedé libre y me fui para Punta Arenas. Ahí fue donde comencé mi carrera ya en primera división. Y empezó a jugar, y a los 25, 26 te decidiste ya no jugar más. Ya no jugar más, Punta Arenas. ¿Qué hiciste después de los 26 años? Después de los 26 años me vine para Jacó, tomé la decisión de una vez en Limón, de no seguir en el fútbol, que realmente hasta esa edad no me había dado mucho económicamente, tal vez deportivamente y personalmente pues sí me había dado mucho, pero económicamente no. Entonces
estaba en una etapa de la vida como que ya a los 26 ya uno no tiene nada y se preocupa. Entonces llamé a mi papá y le dije, papi, la verdad que esto no me ha dado nada y aquí no nos pagan y no lo veo futuro. Entonces, y se vino para acá. me vine para acá y me metí a trabajar en el comercio, ahí en el negocio que nosotros teníamos. Ahí después te casaste, ¿a qué edad te casaste vos? Me casé con 27 años. 27, ahí cerquita te casaste, ya invertiste, tuviste tu casa y tus cosas Sí. y ahora, ¿qué haces? ¿Ahora tenés cuánta edad? Yo tengo ahorita 43 años. Ajá. ¿Estás en qué? Y ahora me estás dedico al involucrado. comercio, estoy involucrado con el deporte, nunca me he podido desligar por dicha, pues esa es la pasión de uno y es lo que uno más conoce, entonces siempre me he mantenido ligado al comité de deportes, ligado ahora a la segunda división, tenemos proyectos de fútbol ahí con la segunda división que he influido un poquito ahí con lo poco que uno sabe y con los amigos y con la gente que conoce del medio para poder establecer un proyecto de fútbol en Garavito y actualmente pues dedicarle tiempo a que exista algo que yo no tuve, que tuve que salir, dejar mi familia, dejar mis amigos y dejar todo lo que yo tuve que dejar, tal vez que pueda erradicarse algo en el cantón, que mis familiares, mis amigos y toda la gente pueda tener eso cerca. ¿Cómo lo tienen los compañeros? Mucha gente en la capital, hay muchas opciones. Aquí nosotros no las tenemos, entonces creo que esa es una Desarrollar más de la consigna, esa es una de las metas, que toda esa gente pueda tener un poco más de acceso para que se puedan desarrollar profesionalmente en el fútbol y estamos comenzando con todo eso. Sí, sí. Ok, sí, está bueno.